y caballeros, sean todos bienvenidos a una nueva edición de su tu podcast preferido, La Curia de los Rockizquierdas. Hoy venimos con un contenido súper novedoso, adaptado, claro está, al gusto de ustedes. Y de principio queremos comenzar primero dándole las gracias a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar aquí de nuevo. De igual forma a todas esas personas que nos apoyan, que comentan, que comparten nuestro contenido, que critican de alguna forma, ya sea positiva o constructiva, todas las situaciones que hacemos y que siempre están esperando nuevo contenido. En el día de hoy, como es de costumbre, tenemos a Vladimir Morla, el licenciado Vladimir Morla, expresar nuestras excusas por Renieri Cabrera y Fernando Peña, que en esta ocasión, dentro de las limitaciones que podemos tener, no están asignados libremente para este episodio, pero próximamente vamos a tener cosas interesantes con ellos. Y que en el escenario nacional, ¿verdad?, han ocurrido una serie de acontecimientos y eventos que particularmente llaman la atención, como por ejemplo lo que tradicionalmente ha ocurrido con las relaciones dominico-haitianas y por supuesto el tema de Friusa, pero que esos son aspectos que luego en su debido momento podríamos referirnos sobre el particular. Ahora lo que nos convoca a nosotros, Jorge, es un tema que sé que todos nosotros nos vamos de alguna manera a sentir identificados, porque es algo que nos compete y que de alguna manera nosotros nos hemos visto vinculados en alguna situación que si desde el punto de vista jurídico no lo podemos observar, entonces no podríamos entender lo que es lo que tiene que ver con la protección integral de los datos, y para ello es que tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado de calidad, tenemos un invitado de esos que es un honor para nosotros poder presentarlos, toda vez que el conocimiento que van a transmitir nos van a llenar de todo tipo de emociones. Vamos a tener nuevas cosas que aprender. Y en esta ocasión tenemos al licenciado Félix Juan Rivera, quien es especialista en protección de datos y que tiene bastantes cosas interesantes que decirnos en cuanto a este tema. Vamos a darle un gran aplauso a él. Mano, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo se siente usted? Su casa. Bueno, primero que nada, darles las gracias a ustedes por la amable invitación y también por poner este espacio a mi disposición y poder compartir las ideas. Así que a su disposición para cualquier pregunta y duda. ¿Cómo podríamos aplatanar para que los que nos escuchan puedan entender de manera más clara lo que tiene que ver con la protección de datos? Háblenos de eso en términos conceptuales. Bueno, mira, para poder entender la protección de datos, primero debemos de partir por lo que es un dato de carácter personal. Y un dato de carácter personal es toda aquella información relativa a una persona que se haga identificada o identificable. Y de ese concepto extraemos tres elementos que son esenciales. Primero, estamos hablando de personas físicas. Es decir, la protección de datos no se ocupa de personas jurídicas. Un nombre comercial, una dirección, el RNC de una empresa. Una compañía, como dice. Una compañía, esos son datos que la protección de datos no se ocupa de ella. El segundo elemento es persona identificada. Y eso significa que, por ejemplo, yo, Félix Juan Rivera, abogado, especialista en protección de datos, todos esos datos son información que me hace una persona identificable. Y el último elemento, que es el persona identificable, te lo pongo con un ejemplo muy sencillo para que se pueda entender. Imagínense que yo les preguntara que un youtuber reclama ante los medios de comunicación que fue agredido por las autoridades en la marcha del hoyo de Friusa. ¿Quién por sería? ejemplo, exacto. Básicamente pudiésemos decir que es Santiago Matías. Santiago Matías en este caso. Entonces, evidentemente que cuando doy toda esa información, a pesar de que yo no lo identifique por su nombre y apellido, pues la gente tiende a saber de quién yo estoy hablando, y aunque no directamente me refiero a su nombre y apellido, toda esa información lo individualizan del resto de los demás y por ende se convierten en datos de carácter personal. Perfecto. Entonces, tenemos dos aspectos que tú has descrito. Lo primero que estamos hablando es de proteger datos. Y cuando hablamos de datos, hablamos no de una sociedad materializada, sino ya desde el punto de vista informático y en atención al uso ya de las redes sociales,
al uso de esta tecnología. Ahora bien, esta protección de datos, que ha conllevado ya una positivización de la protección a través de leyes, se crea o parte fundamentalmente de la afectación a un bien jurídico o de un derecho. ¿Cuáles son estos bienes jurídicos que el legislador ha tratado de proteger? ¿Cuáles son estos derechos a través de ese sistema de protección de datos que tú muy bien has podido exponer? Viéndolo desde el punto de vista legislativo, digamos que lo que en primer orden se quiere que se proteja es el derecho a la intimidad y todo lo que está vinculado al derecho a la intimidad, que podemos también, digamos que circunscribir ahí a la protección de datos. La protección de datos, digamos que es, para que se pueda entender, es una esfera que tiene 3 anillos. En primer orden tenemos la intimidad. En segundo orden tenemos la privacidad y en tercer orden tenemos la protección de los datos. Digamos que la protección de los datos es el mecanismo por el cual o con el cual yo voy a proteger tanto mis datos que son privados, tanto mis datos que son íntimos. Íntimo que se entienda, por ejemplo, información íntima mía puede ser un pensamiento, una conversación. Esa información tiene ese carácter de sensible, ese carácter de ser íntimo, y que yo solo lo puedo hacer público o compartirlo con los demás si así es mi voluntad. Entonces la protección de datos busca perseguir eso a través de una serie de mecanismos tanto legales como tecnológicos. Entonces el marco legal pudiéramos decir, conforme a lo que usted ha indicado, que primero lo podemos observar en la Constitución, su artículo 44. 44.2. 44.2, que habla de lo que es la intimidad y el honor. Pero ¿qué podríamos observar a partir de lo que indica la ley 132-13, que habla sobre la protección de los datos? La ley 172-13 de protección de datos es una ley orgánica que evidentemente regula el derecho como tal y parte de ese derecho que está constitucionalizado, tiene rango constitucional, del 44.2, que dice que toda persona tiene derecho a acceder a toda su información que figure en archivos públicos o privados y partiendo de ese acceso tomar decisiones como de rectificar el dato, cancelar el dato o oponerse al tratamiento. Entonces, eso es lo que busca, digamos, la ley 172-13, poder no solamente proteger los datos, ofrecer mecanismos para proteger los datos, sino que también haya una libre circulación. Perfecto. Entonces, tú me estás diciendo a mí que las personas, en virtud primero del artículo 44 y luego de esta ley, la 172-13, tiene 2 aspectos fundamentales que deben observar. Lo primero es que usted como ciudadano tiene derecho a tener una vida íntima. ¿No? Así me explico. Sí. Y aparte de esa intimidad, no solamente es de forma material, sino también de forma informática. Usted tiene derecho a cargar datos, a tener información y a partir de este mismo derecho usted conocer cuáles son las informaciones que se tienen públicamente sobre usted. Y también tiene el derecho también de decidir sobre la utilización o no de esta información pública o no. Esto es lo que tú no quieres decir. Si la persona tiene derecho a decidir. Tú tienes derecho a autorizar, tú tienes derecho a decidir si tú quieres que esta información personal, íntima tuya, se divulgue o no a través de la informática, de las redes sociales. A ver, para poder llegar a una conclusión, debemos entender que hay una serie de bases legítimas para tratar los datos. Por ejemplo, si tú adquieres un producto y para adquirir ese producto tienes que firmar un contrato, el cumplimiento de ese contrato es una base legítima de la protección de los datos. Para poder tratar los datos, mediante la adquisición de ese producto, evidentemente que yo tengo que tratar tus datos, ¿verdad? Hay una operación comercial y lo que me legitima a mí como responsable del tratamiento de los datos es la firma de ese contrato, que tú manifestaste tu consentimiento. Pero el consentimiento como tal también es una base legítima para tratar los datos. El mandato de una ley es una base legítima para tratar los datos. Digamos que la ley de los actos del Estado Civil. Una persona cuando nace se le emite un acta de nacimiento. Ahí hay una entidad pública tratando tus datos. Pero esa legitimación que tiene esa entidad proviene de una ley. Exacto. Entonces, digamos que siempre que se cumpla con una de las bases legítimas del tratamiento de los datos, se puede tratar la información. ¿Sabe? Estamos hablando de consentimiento expreso, de que la persona autorice
ya sea por la vía contractual a un tercero o al Estado, la utilización de esos datos que pertenecen a su intimidad, o que necesariamente a través de ley hay una legislación que permita al Estado Dominicano o a un tercero poder utilizar de forma legítima estos datos. O entre otras bases legítimas, porque puede ser el consentimiento porque digamos que tú te suscribas a una página para recibir publicidad de cualquier producto. Inmediatamente tú te suscribes, tú estás haciendo una manifestación del consentimiento ahí. Tú estás manifestando tu consentimiento de que tú quieres recibir publicidad. Perfecto. Esa entidad ya puede tratar tu dato para esos fines mercadológicos porque ya tú le diste tu consentimiento. Pero también puede ser que una entidad trate tus datos porque así lo señala una ley, porque hay una relación comercial, o puede otra base legítima te puedo dar, digamos, intereses vitales. Digamos que en algún momento tú tienes un accidente y llega una ambulancia y el cuerpo médico de la ambulancia tiene que tratarte para poder, digamos, darte los primeros auxilios. Pero digamos que por la naturaleza del accidente haya que hacerte una transfusión de sangre, pero tú no estás en condiciones de manifestar tu consentimiento. Pues entonces, en esos casos, digamos que ese cuerpo médico tiene la legitimación para tratar tu información médica y hacer lo necesario para poder darte, digamos, asistencia médica. Y en casos prácticos, ¿cómo podríamos, usted que es un especialista, usted no ha tenido un caso en particular en el cual, para entonces entender mejor esto sobre la protección de los datos, que nos permita identificar cuando hay un supuesto en el cual se lacere lo que es la intimidad y lo que es el honor? O mucho mejor aún, déjame presentarte un caso que me viene a la mente, gracias a Vladimir por la excelente pregunta, para verificar si en este caso entonces entraríamos en uno de estos supuestos de legitimación de esa posibilidad de que un tercero pueda utilizar nuestros datos. Pudimos ver más o menos antes de pandemia que el Congreso estadounidense sometió a varias preguntas al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, en ese entonces, porque temían que querían aclarar situaciones en cuanto al manejo de los datos de las personas individualizadas, tomando en cuenta la repercusión que ha tomado la misma. Si mal no recuerdo, cuando uno va a abrir una red social a través de estos mecanismos, ya sea Facebook o Instagram, uno en cierto punto, aunque solamente le dé el clic, ellos sí te mandan un compromiso contractual digitalizado donde establece la posibilidad de que ellos puedan utilizar tus datos o no. Vemos que Facebook, compañías como Facebook, venden informaciones a terceros ya de forma mancomunada, generalizada, sobre gustos, sobre preferencias. Y ahí eso conecta con el Big Data. Con el Big Data. Ese le llaman el negocio del futuro, eso es el petróleo, el Big Data, en el cual se venden esta información a otras personas. Yo diría que el negocio de hoy. Exacto. Entonces, esta aceptación que uno hace cuando uno va a crear una cuenta en estas redes sociales, sería una legitimización contractual del uso material e informático de nuestros datos en las redes. Primero, ese documento que tú señalas, que es un documento digital, eso se llama política de privacidad. Ok. Y en esa política de privacidad, lo que figura, entre otras cosas, es cuál va a ser la finalidad que le va a dar el responsable del tratamiento, en este caso Facebook, a tus datos. ¿Qué pasa? Que por lo general la política de privacidad es un documento bastante grosero, en el sentido de que contienen un tecnicismo que, a menos que sea una persona que esté involucrada en el mundo legal o por lo menos en el mundo tecnológico, se dará cuenta cuál es la finalidad. Tienden a ser unos documentos bastante extensos y la gente por lo general no se detiene a leerlo. Y sencillamente por utilizar los beneficios que da la plataforma, pues acepta y digamos que no sabe a ciencia cierta cuál sería el último tratamiento de los datos que se le darían a su información. Ese caso de Cambridge Analytica tiene unas aristas, porque a pesar de que las personas dieron en principio su consentimiento para que la plataforma trate sus datos, hubo ciertas maniobras que digamos que pudiesen, que se encajaron en una ilegitimidad en el tratamiento de los datos, porque
Cambridge Analytica funcionaba de que tomaba una muestra de sus usuarios y le mandaba un formulario para saber más o menos su intención del voto. Pero a través de la inteligencia artificial y el análisis masivo de los datos, que es lo que conocemos como el Big Data, pudieron acceder no solamente a la información de esa muestra de usuarios, sino a los amigos de los amigos de los amigos de esos usuarios, a pesar de que aquellas personas no habían dado su consentimiento ni habían llenado el formulario. Entonces, digamos que ahí eso fue lo que rayó en una ilegitimidad en el tratamiento de los datos. Bueno, porque, mano, usted me acaba de asustar. Y con eso me sale también una recomendación que debemos hacer a la sociedad. Últimamente el Facebook está de moda. Las mismas personas antes que cuando Facebook estaba comenzando, uno de más temprana edad le decían a uno, dejen ese Facebook. Ahora todos contamos con una cuenta de Facebook, con una cuenta de Instagram. Es propicio que nosotros nuestra vida privada, toda nuestra vida, la pasemos a esta red social, que le demos a una persona la oportunidad de tener la decisión de decidir sobre el uso de estos datos. Debemos crear conciencia con esto. Y entiendo que debe haber un manejo un poquito más dedicado a la conciencia en cuanto a tener un raciocinio de las consecuencias que se pueden tener por una decisión, usted otorgar la posibilidad a un tercero de manejar sus datos. Sí, yo creo que para que continúe con el razonamiento, yo creo que lo primero ahí es que debemos de trabajar en una cultura de la privacidad. Porque aquí, digamos que la protección de datos, la privacidad, la intimidad y todo lo que se desprende de esos conceptos es relativamente joven. Y por lo general aquí no hay una cultura y digamos que tampoco existe una autoridad dentro del Estado que vele por el cumplimiento de la ley en materia de protección de datos. Entonces, también se entiende que hay personas que capitalizan su vida privada, pero hay otras personas que por ser trending o por el simple hecho de que otras personas lo hacen, comprometen su privacidad porque no se detienen a pensar que el sentido y el alcance de la información que está compartiendo. Ok, entonces la ley 172-13, que habla sobre la protección integral de los datos, si lo conectamos con lo que dispone la Constitución sobre la intimidad y el honor, podemos ver que fundamentalmente lo que se persigue es, por supuesto, salvaguardar lo que es la dignidad y el honor de las personas. Correcto. Ahora bien, y por supuesto, esto permite también a los ciudadanos poder acceder a aquellos documentos o informaciones que se encuentren en espacios públicos o privados, almacenados. Ahora bien, cuando sea información del titular. Claro, siempre y cuando sea. Y entonces, si ese titular otorgó derechos, autorizó a esa persona a acceder a esos datos, y esos datos de alguna manera laceran lo que es la dignidad, por el hecho de haber otorgado esa autorización, como usted había referido, que a veces ni siquiera entendió bien a la hora de autorizar, ya por el hecho de dar esa autorización no podemos nosotros accionar legalmente de alguna manera para salvaguardar nuestro derecho a la intimidad y al honor. La ley de protección de datos contempla los llamados derechos ARCOR, que son el derecho de acceso, el derecho de rectificación, cancelación y oposición. El derecho de acceso, a diferencia de los demás, es un derecho que tiene un carácter instrumental, porque te permite a ti acceder o solicitarle a una entidad, ya sea pública o privada, solicitarle, digamos que la información que esa entidad esté tratando sobre ti. Eso es lo que te permite el derecho de acceso en primer orden. Y en segundo orden, te permite tomar una decisión partiendo de la información que se esté tratando. Digamos que yo no quiero que esa entidad siga tratando mis datos, pues entonces solicito a partir de ahí el derecho de cancelación. Digamos que esa entidad está tratando mis datos para una serie de cosas. Digamos que yo tengo tengo algún producto en una entidad financiera. Una tarjeta. Una tarjeta, por ejemplo. Entonces, el banco está tratando mis datos
para fines de mandarme estado de cuenta sobre esa tarjeta, si algún gasto que yo haga, me manda notificaciones frecuentes. Todo eso implica un tratamiento de los datos. Pero si más allá de eso, también me envía publicidad. Ahí, frente a esa situación, yo puedo decidir, mira, yo quiero que tú me sigas tratando los datos porque evidentemente tengo un producto contigo, pero no quiero recibir publicidad. Okay. Entonces tú te opones a ese tratamiento en específico. Para la tarjeta sí, para la publicidad me opongo y solicito mi derecho de oposición. Te opones a ese tratamiento. Si la información que figura en la entidad es una información desactualizada, que digamos, imagina que yo cambié de dirección. Yo solicito la rectificación de ese dato o la actualización de ese dato y eso se hace a través del derecho de rectificación. Perfecto. Entonces, lo que me estás diciendo me suena mucho y puedo relacionarlo a lo que a través de la sentencia TC 240-2017, el TC recogió en cuanto a la definición, ya sería dentro de nuestro país, dentro del ámbito constitucional, del principio de autodeterminación informativa. Ese derecho que yo tengo de poder decidir sobre el tratamiento que se le den los datos y que además ha sido reconocido por el TC en virtud de este mismo derecho fundamental en cuanto a la intimidad y al uso de mi nombre, relacionado al buen nombre. Esto es el principio más o menos que engloba esto que tú nos estás diciendo. Definitivamente, porque a todo esto, para yo poder solicitar cualquiera de los derechos ARCOR es a través de un instrumento que se llama Vías Data. Y las vías data no es más que eso que tú estás definiendo de yo poder tener la libertad de decidir con mi información lo que yo entienda, siempre y cuando proceda. O sea, ¿Y por qué no un amparo y sí una vía data? Porque, digamos que el amparo, la delgada línea que hay entre el amparo y la vías data, que la Constitución señala que el habeas data recae sobre derechos específicos. Exactamente, exclusivamente para la información personal del titular. Entonces, el habeas data, digamos que la sombrilla de protección es más amplia porque abarca otros derechos fundamentales, mientras que el habeas data es única y exclusivamente para la protección de los datos. Bueno, señores, en cada capítulo hemos tenido que aplaudir el contenido de la Constitución que en el 2010 fue proclamada y que en ese entonces trajo toda esta gama de acciones, entendiéndose la acción de amparo y entendiéndose el habeas data, poniéndonos a la par dentro de la protección de datos y dentro de la protección jurídica como tal del mismo a nivel mundial sobre una acción que vaya directamente englobada a la protección de este derecho en específico. Recordemos bien que no solamente la Constitución menciona dentro de sus cimientos el habeas data, sino que también la Ley 137.11 orgánica del TCI, procedimientos constitucionales, también delimita las propias posibilidades de accionar frente al procedimiento de la habeas data y así también hace una delimitación estableciendo el mismo procedimiento en cuanto a la acción de amparo, porque tal y como tú has dicho, el habeas data es una acción de amparo que recae sobre derechos en específico. Tendríamos que entonces, siguiendo de forma comparativa los procedimientos de amparo y como ya tú has dicho, sobre la situación de nosotros solicitar, en base a esa autodeterminación informativa, que esa persona pueda corregir o pueda borrar esa información que versa sobre nosotros, que de algún punto a otro nos afecta. Esta primera intención de nosotros por la vía amigable poder encaminar a esta persona a esta corrección, ¿sería pena de inadmisibilidad? O sea, tenemos que antes de accionar en cuanto a una vía data, necesariamente encaminar estas primeras acciones que demuestran que hemos hecho una debida diligencia en cuanto a una solución alternativa o en cuanto a que ese tercero que tiene nuestros datos, de alguna forma u otra lo corría mucho antes de llevarlo a la vía constitucional. Por ejemplo, si esos datos pudieran ser, qué sé yo, un video que se grabó con una cámara, de la famosa cámara de video que están colgaditas por ahí, y entonces resulta que esa grabación que se hizo de alguna manera la era lo que es el honor, porque el sujeto estaba haciendo algo medio extraño con esa chica que estaba ahí. Claro. O algo más aún, los buró de crédito, que todos conocemos. Todos sabemos que de forma abusiva muchas entidades bancarias manejan esta información. Hay un tiempo definido para tú permanecer dentro de estos burós y necesariamente muchas veces la información que se brinda no es real o este tercero no tiene en este momento el amparo de la ley para poder tenerla.
a través de la vía data se puede subsanar estas situaciones. Y es necesario, como recalco la pregunta, de que exista primero estas debidas diligencias a los fines de nosotros poder accionar en cuanto a la vía data. Fíjate, divido la respuesta en dos partes. Mira, en primer lugar, a mi juicio, no es obligatorio. Tú puedes, la situación en materia de protección de datos es que como no hay una autoridad competente en una instancia administrativa para solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación o la posesión de los datos, se hace necesario judicializar el caso. Entonces, siendo así las cosas, lo ideal es que en una primera instancia, de una manera graciosa o amigable, tú te apersones a la entidad. Interponga la acción. Ok. Interponga la acción ante la entidad. Porque posiblemente la entidad entienda que lo está haciendo mal y corrija. Y así tú no tienes que acudir a los tribunales. Claro que sí. Entonces, digamos que frente a esa negativa, entonces se hace necesario judicializar el caso. Sí, digamos que eso es una materia pendiente en una futura reforma de la ley, atender a esa situación, digamos, la creación de un órgano de control en materia de protección de datos que puedan atender peticiones sin tener que judicializar esos casos. En segundo orden de la respuesta, ese caso que tú pones sobre el buró de crédito es muy interesante porque, mira, existe una circular de la Superintendencia de Bancos donde le ordena a las entidades supervisadas a cumplir con la ley 172-13. Y básicamente, respecto a los buros de crédito, que desde hace mucho tiempo se venían inscribiendo deudas, digamos que cuando una persona, mediante un producto financiero, sea un préstamo o una tarjeta de crédito. Exacto. Caía en morosidad, se convirtió en una persona morosa. Esa persona, una vez pagaba esa deuda, se le seguía inscribiendo la leyenda de legal o incobrable por un plazo posterior a haber pagado esa deuda. Entonces, esa circular lo que recoge es que a través del principio de calidad, que es un principio dentro de la protección de datos, que supone que los datos, el responsable del tratamiento debe de actualizar los datos sin dilación indebida una vez tome conocimiento de la actualización, porque el titular de los datos debe ser tratado conforme a su realidad. Entonces, ayer esa persona fue una persona morosa, pero hoy no. Entonces, a partir de hoy no puede seguir siendo tratada como una persona morosa. Entonces, digamos que esa circular corrige o ayuda de alguna manera a mitigar ese tratado ilegítimo de los datos. Y en otro orden, esa circular también habla sobre el derecho al olvido. Sí, al perdón. El derecho al olvido, básicamente podemos decir, según Creo que después de 4 años. ¿O me corrigen? ¿El qué? El derecho al olvido. No, ahí vamos. El derecho al olvido, según la Agencia Española de Protección de Datos, es la manifestación del derecho de supresión aplicado a los motores de búsqueda en Internet. Okay. Entonces, tiene 3 elementos esenciales para poder entenderlo. Primero, que la información sea cierta. Segundo, que la información sea negativa. Y tercero, que no tenga trascendencia o relevancia pública. Entonces, una vez esa información, que es cierta, pero negativa, y ya por el tiempo que ha transcurrido deja de tener relevancia, entonces procede el derecho al olvido. Okay. Sí, ¿Y en cuanto a los videos? Refrégame ahí aquellas grabaciones que se hacen, que creo que fuera de cámara usted había referido algo. Bueno, fíjate que... De eso quería hablar precisamente, porque una cosa es que existan los mecanismos legales, que exista la definición de derechos, de procedimientos, y otra cosa es la aplicación que pudiese tener en los tribunales. Por ejemplo, lo que más interesa luego de la positivización tanto del procedimiento como de la de concesión de derechos sería el tratamiento que le da a los tribunales frente al incumplimiento o no de estas disposiciones legales. El TSE se ha referido últimamente, el Tribunal Constitucional, a situaciones que engloben, por ejemplo, violación a la intimidad de datos, de videos. ¿Cuál es el tratamiento que le da el TSE? ¿Puede citarnos alguna sentencia contemporánea, un caso contemporáneo, donde se pueda verificar si existe o no
una protección al debido proceso, a ese bien jurídico protegido que establecen estas leyes. De igual forma, la acción de habeas data, y si es efectiva como tal frente a la respuesta del tribunal. Fíjate, mira, en honor a la verdad, por la ausencia de una cultura de protección de datos que existe, no son tantos los casos que han llegado a los tribunales, pero hay buenas sentencias. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional conoció un caso, que la narrativa del caso es la siguiente. Fue un vecino que instaló cámaras de seguridad en el piso de su apartamento. Y digamos que el ojo visor de la cámara de seguridad captaba la puerta de otro vecino. Okay. Entonces, ese otro vecino inmediatamente interpuso una acción de habeas data. Y cuando llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional inmediatamente lo que hace es que hace un ejercicio de ponderación de los derechos. ¿Cuáles son los derechos que están aquí? Bueno, el derecho a la intimidad y el derecho a la seguridad. Porque el vecino que había instalado las cámaras argumentaba de que esas cámaras eran por motivo de seguridad. Y digamos que hasta cierto punto es legítimo. Pero también, por el otro lado, el otro vecino alegaba que, ok, esas cámaras están apuntando a la puerta de mi vivienda. Entonces, yo entiendo que era mi derecho a la intimidad. Y en ese ejercicio... Tu privacidad como tal. Exacto. Otra persona que sepa quién entra, quién sale a tu casa, que lo tenga grabado. Pues, digamos que esa básicamente la argumentación que hace el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional resuelve el caso diciendo, fíjate, es cierto, tú tienes derecho a la seguridad y a la instalación de las cámaras, pero en este caso, el ojo visor de las cámaras captan quién sale, quién entra, qué tiempo dura. Y eso constituye una intromisión ilegítima a la privacidad del otro vecino y en consecuencia ordenó a retirar las cámaras. Ahora bien, Wow, mira qué interesante, por ejemplo, puede ser en situaciones que se nos presentan a nosotros los abogados, incluso hasta en el mismo procedimiento penal como tal, cuando llegamos a un caso, y es situaciones que tienen que ver con el honor personal por el punto de vista de la presunción de inocencia. Ejemplo, para que una persona, información propia, o una persona ligada a un proceso penal, pudiese ser tratado como una persona no inocente como tal, tiene que darse la situación de que existe una sentencia tanto de definitiva como irrevocable. Pero vemos muchas veces que, por ejemplo, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional levanta informaciones y hace públicas tratándote como un culpable frente a situaciones que aún todavía no tienen ese carácter definitivo. Estaría también frente a esta situación, y partiendo de que nace del honor personal, el ámbito de protección de la habeas data abierto para uno poder a esta información pública que el Ministerio Público legalmente o la Policía Nacional no tiene la autorización para darle ese tratamiento, poder nosotros de una forma diligenciar constitucionalmente la revocación de esta información hasta en tanto, por ejemplo, existe una sentencia definitiva e irrevocable. A ver, digamos, las vías están. ¿Qué pasa aquí? Que en principio el Ministerio Público en una investigación, digamos que cuenta con la legitimidad para tratar la información. Y sobre todo, digamos que es un caso público, por ese mismo interés que se desprende del caso, digamos que está legitimado para tratar la información. ¿Qué pasa aquí? Que también hay un principio en materia de protección de datos, que es el principio de minimización, que tú vas a tratar los datos partiendo de la finalidad que tú busques. Entonces, yo no estoy de acuerdo con muchísimas prácticas que se ven en una investigación penal. Por ejemplo, en días pasados, yo estaba en Twitter y vi que un periódico de circulación nacional hizo una captura de parte de la acusación del Ministerio Público. Y en esa captura aparecía la foto del procesado, la dirección del procesado, su número de cédula, su dirección. Entonces, yo entiendo que un caso, y sobre todo si es un caso que tenga connotación de corrupción, se desprenda un interés público. Pero también pienso,
¿cuál es la finalidad? La finalidad es comunicar la información. Entonces, ¿qué relevancia tiene yo publicar su dirección? Exactamente. ¿O qué relevancia tiene yo publicar su número de cédula? No, y no solamente eso, el Ministerio Público publica, por ejemplo, en todas las páginas cuando comienzan una investigación a materializarla en base a allanamientos, que tal persona lo estamos acusando de esto, de lo otro, pero no sabemos luego la suerte del caso. Muchas veces, o en diferentes ocasiones, esta persona puede recibir una sentencia absolutoria que en cierto punto lo declara no culpable en cuanto a las conductas que el Ministerio Público le imputa. Pero ya el daño está hecho. Pero ya el daño está hecho y ya yo tengo mi honor personal, en cierto punto lacerado de forma pública. Y muy buen punto, porque ese ejemplo que refiere usted, claramente lacera lo que es la intimidad, el honor, el buen nombre y la persona, que es lo que de alguna manera establece la Constitución. Entonces, viendo las consecuencias negativas que pudieran tener el mal uso de los datos, ¿cuáles serían esas tips, esas observaciones, esos puntos que entiende usted que deben de ser tomados en Pero cuenta? desde el punto de vista jurídico no, porque ya hemos hablado mucho jurídico. Sí. Queremos hablar desde el punto de vista informático. Nosotros, que el que vea este video salga enriquecido con información que le vaya a servir desde ahora mismo. ¿Qué tips usted como experto nos da Mira, para que esta persona tenga más cuidado en cuanto a la protección de sus datos personales? Yo creo que el primer tips, y parecería muy obvio, pero es el sentido común. Me explico. Hay personas que... Yo tengo una amiga que eso yo hice haciendo un ejercicio un día. Yo empecé a recolectar información que ella publicaba en las redes sociales. Y cuando yo terminé mi análisis, ya yo sabía quién era su esposo, dónde trabajaba su esposo, dónde fue su última vacaciones, cómo se llaman los niños, en qué colegio estudian los niños. Wow. Toda esa información fue ella que me la dio. Me la compartió por las redes sociales. Exacto, fue ella que me la dio. Por las 4 esquinas. Toda esa información fue ella que me la dio compartiendo información en sus redes sociales. Entonces yo creo que el primer tips que yo puedo dar es el sentido común. Tú estás frente a una situación donde tú quieres compartir un evento o qué sé yo, cualquier cosa. Tú te detienes 2 segundos y piensas, ¿qué relevancia tiene esto de yo poderlo compartir? O sea, personas que se van de viaje y lo primero que hacen es que tomarle una foto al billete de avión. ¿Para dónde va? Ahí se recoge muchísima información tuya en tiempo real que al final tú no sabes quién está detrás de esa pantalla. Pero digamos que de una manera técnica yo pudiese decirle para protegerse. Hay una aplicación que es una aplicación de Google que se llama Authenticator. Esa es una aplicación que yo recomiendo tenerla porque robustece tus cuentas. Digamos, tú tienes tu cuenta de Gmail para tú poder acceder, porque esa aplicación lo que simula ser te manda un código realmente. Y ese código, para tú poder iniciar sesión en tu cuenta, debe ser a través de ese código que te envía. Entonces, digamos que una persona que quiera suplantar tu identidad o quiera apoderarse de tu correo electrónico, pues se le hace un poco más difícil si no tiene acceso a ese código. Igualmente, esa aplicación tú la puedes utilizar en cualquier red social para robustecer esa parte en cuanto a la privacidad. Cuentas públicas, yo entiendo que a menos que tú capitalices tus redes sociales, lo ideal sería que tú mantengas ese ámbito íntimo a la persona que tú conozcas. Entonces, digamos que esos son algunos de los tips que yo pudiese dar para que la gente pueda, digamos, protegerse de alguna manera. No, y también cuidarse de los delitos y crímenes que se cometen a través de los medios electrónicos que están de moda. No es un secreto para nadie que nuestra información está siendo bancaria, crediticia en este caso, está siendo vendida dentro de los mercados ilegales y negros informáticos a personas que de día a día se dedican a este tipo de negocios de criminalidad organizada, de adquirir productos con información de otros. Estas situaciones ya de índole económico, estas informaciones de índole económico, ¿existirían tips aterrizadas a este aspecto en cuanto al uso de nuestra tarjeta de crédito, de nuestra información, que pudiese robustecer no la data en cuanto a informaciones públicas, sino en cuanto a informaciones económicas, y así como también evitar fraudes, respetando en este caso nuestros datos y protegiendo nuestros datos económicos de la mejor forma posible? Algunos tips también, por ejemplo, si
tú vas a realizar un pago vía tarjeta de crédito, pues acompaña al camarero. No deje que se te lleve tu tarjeta de crédito, porque digamos que en ese lapso de tiempo que pasan muchísimas cosas, igual cuando tú vas a una bomba de gasolina, acompaña al bombero a pasar la tarjeta. O que lo haga delante. O que lleve el verifón. Pero eso desde el punto de vista material. Pero ya desde el punto de vista informático, por ejemplo, que yo uso mucho los servicios de Apple Pay. Y yo tengo registrada mi tarjeta. Apple Pay es un buen mecanismo de pago. Yo confío en Apple Pay. Pero hay otros mecanismos, por ejemplo, que quizás no tengan esa rigurosidad en cuanto a protección de datos. ¿Cómo podemos verificar cuáles serían esas aplicaciones confiables o no? Que nosotros pudiésemos confiar y valga redundancia, y entregarle toda nuestra información crediticia. Bueno, es que en esa índole, bueno, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, usualmente siempre se recomienda que cuando uno vaya a hacer una operación, uno haga una especie de depuración de ese comercio, de que sea un enlace seguro, de que tenga una buena reputación, de que, por ejemplo, en materia de phishing, si te llega algún correo que tenga apariencia de verdadero, donde se te pida ingresar a un enlace para ingresar información personal tuya, de entrada ninguna entidad va a solicitar. A mí me han llegado correos del banco VHD y cuando tú ves el remitente te dice el chulo14@gmail.com. Ya eso Ahora, es... dime rápido. Hay como tú hablaste en sentido común. Eso es una bandera roja. ¿Qué empleados del VHD tienen dentro de su correo corporativo este tipo de nombres que quizás no sean parte de correos oficiales de la entidad? O que si te llaman porque te ganaste un premio, que debes depositar X monto, tal cuenta. O sea, lo primero es como tratar de hacer una debida diligencia. Ok, me llamaron de tal entidad porque me ganó un premio. Confirmar la información. Pues entonces devuelve la llamada a la entidad. Es verdad que usted tenía una promoción y hace esa debida diligencia. Porque yo creo que también es un tema de que cuando al ser humano en sentido general le hablan de una recompensa sin hacer el más mínimo esfuerzo, como que eso de alguna manera sesga. Y pues, yo creo que por eso es que hay tantas personas que caen en esos tipos de engaños. Pero bueno, aquí estamos para trabajar en una cultura de la protección de datos, de poder promover que tenemos derechos y que esos derechos existen mecanismos para poder hacerlo valer. Lo ideal sería que tengamos una reforma a la ley 172-13, porque que es la ley sobre protección de datos, porque es una ley que tiene sus bondades, pero una ley del año 2013 de que Sí, se tomó en cuenta para poder redactar esa ley, la ley de protección de datos de España, y precisamente al año siguiente de nosotros haber observado esa ley fue derogada porque se puso en circulación el Reglamento General de Protección de Datos, donde abarcaba otras cosas. Y digamos que nosotros hicimos una copia de una ley que fue derogada. Entonces, ahí tenemos una serie de tareas pendientes y nada, ¿Y cómo entra la parte de la inteligencia artificial? ¿Acaso no constituye un desafío a que se pueda cumplir los preceptos establecidos en la ley 172-13 sobre protección? Que no solamente eso, de que no tenemos ningún mecanismo legal que genere protección frente a situaciones que vienen ya, imágenes que vienen, videos, en base a inteligencia artificial, que nosotros no hemos consentido y que de una forma u otra atentan contra nuestra dignidad, contra nuestra intimidad, porque es nuestra cara que está ahí, Claro, que se ha producido a través de la inteligencia artificial. Claro, fíjate que hace unos meses se puso en vigencia la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, mejor conocida como ENIA. Esa estrategia recoge una serie de líneas de acción. Entre ellas recoge actualizar el marco normativo en materia de protección de datos, pero también trabajar en un marco ético para el uso de la inteligencia artificial. No hace tanto circuló en las redes sociales un deepfake, casi que se llama esos videos creados por inteligencia artificial, donde suplantaba la identidad
del gobernador del Banco Central, y donde el gobernador del Banco Central exhortaba a invertir en unos instrumentos que supuestamente el Banco Central había puesto a disposición de las personas. Entonces, digamos que eso tiene una serie de connotaciones en materia de inteligencia artificial, porque imagina que eso pase en el medio de unas elecciones donde el presidente de la Junta, a través de una deepfake, cancela las elecciones. Entonces, es un atentado directo a la democracia. Entonces, digamos que son asuntos que hay que atenderlos, hay que poner reglas, y las reglas deben de estar bastante claras, y de más decir que deben de haber consecuencias. Bueno, he visto, por ejemplo, que Meta sí ha asumido ya procedimientos de protección en cuanto a ese tema en específico. Cuando tú ves, por ejemplo, una información que puede haber sido producida por inteligencia artificial, que no se tiene la certeza de su autenticidad, sí emiten un anuncio debajo de la publicación donde establece esta misma situación, generado por inteligencia artificial, y eso ayuda bastante. Ya por último, y créeme que en contra de mi voluntad, porque esta conversación ha sido bastante interesante. He aprendido bastantes cosas. Pudimos saber de ti, de tu trabajo, a través de Let's Data, a través de un mecanismo social, informático, que tú estás tratando de informarle a la gente, de educar. Queremos que las personas sepan sobre esta idea novedosa, juvenil, sobre personas que están interesadas en cambiar, de dar su granito de arena a nuestra sociedad. Háblanos sobre esto, ¿qué persigues a través de este nuevo mecanismo? Lex Data, digamos que fue una idea que se me ocurrió en el año 2023 y que empecé a ejecutar en el 2024, cuando finalicé el máster en protección de datos. Y allí yo veía muchísimos conceptos y herramientas que en aras a construir una cultura de privacidad, yo dije, bueno, yo puedo crear un blog donde pueda generar contenido, tratar de llevar la información lo más simple posible y que la gente pueda tener algún tips de cosas de cómo pueda, digamos, protegerse. Entonces, digamos que esa ha sido la intención con LexData. Es un blog que intenta... ¿Cómo pueden encontrarte las personas? LexData, @lexdata.tl en Instagram, y en YouTube, lexdata.tl. Bueno, señores, les exhortamos a todo nuestro público de que si quieren profundizar sus ideas acerca de este tema, accedan a las plataformas digitales de Let's Data. Imagino que están en Instagram. Estamos en Instagram, en YouTube y en TikTok. Por favor, no dejemos que únicamente desaprensivos hagan lo que quieran con nuestros datos. Vamos a aprender todos. Vamos a informarnos. Ya sea por esta vía o ya sea por la vía que usted prefiera, vamos a adoptar una cultura de protección de datos, porque que son situaciones que no dependen de otros, dependen de nuestro propio conocimiento, ¿sabes? Dependen de nuestra propia acción. No es posible que la persona que es más interesada en salvaguardar sus datos, que debe ser de uno de forma personal, no se eduque, no se informe, no trate de alguna forma u otra de fortalecer su intelecto en base a esta protección. Yo creo que para finalizar de mi parte, la frase con la que pudiésemos ir cerrando es que debemos de tener muchísimo cuidado con las cosas que nosotros publicamos en las redes sociales, porque eso pudiese hipotecar nuestro futuro. Claro, claro que sí. Gracias, bueno, hermano, por... Y figurándonos más o menos en la pantalla, ya sería por aquí o por aquí. Le invitamos a todas que se suscriban, que den like, ya sea positivo o negativo en otras informaciones. Que si van a realizar algún tipo de comentario en cuanto a esto, que vaya a servir en la índole constructiva, realícenlo sin miedo. Lo que queremos es crear en cierto punto es una sociedad crítica que vea, que se informe, que de alguna forma u otra tengan esta hambre de aprender sobre diferentes conceptos, y más que nos concierne a nosotros mismos. Claro. Vladimir, te dejo la palabra de despedida y hasta el próximo podcast. Gracias, ¿no? Indiscutiblemente este es el sentir, ese es el propósito que nosotros perseguimos en este canal: informar, servir de guía y de alguna manera que esta información que nosotros suministramos sea de utilidad para todos nosotros, los ciudadanos, y que con esto podamos, por supuesto, mejorar la situación de nuestro pueblo.
Y por favor no olviden suscribirse y realizar los comentarios, las críticas, que siempre las asumiremos como críticas y comentarios constructivos. Muchas gracias, señores.